Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Yo soy Marceline Pérez y le quiero dar la bienvenida a este espacio que promete ser un cuadre diferente. No resuelve la situación realmente, pero bueno, uno necesita comprar algunos artículos primero y por eso acudí a comprarlo aquí, a la cadena. La medida yo la veo bien para el pueblo, para la gente, pero deben de organizarlo un poco más, es lo que pienso yo. Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana. ¿Y qué turno cogí? 33. Y hay personas que todavía no han cogido turno. Y espero que se mantenga, que no haya escasez de los efectivos, es decir, del dinero. Si hay posibilidad, bueno, digo yo, otra cajera. La medida ayuda un poco a que no sigan subiendo los precios en la calle, porque ya están mandados. Pero bueno, pienso que también lo pueden bajar un poco, los dos, la compra y la venta, porque todavía está demasiado caro. Todavía estoy sin turno, porque repartieron en turno y van por el 30 y pico, y son las 11 y pico de la mañana, porque hay una sola cajera. Así que no sabemos a qué hora vamos a seguir. Y qué mejor manera de introducir nuestro programa de hoy que a través de las opiniones de quienes ya han acudido a la CADECA. Como ya usted puede apreciar, nuestro tema central será otra vez el mercado cambiario en Cuba. Hace apenas 2 emisiones estábamos aquí mismo conversando a propósito de aquella primera medida dada a conocer de que el Estado cubano entraría a comprar divisas para luego, en el corto plazo, empezar a venderlas. Por supuesto, siempre hubo quien dudó que esto se podría cumplir y que además se implementaría en el poco tiempo. Apenas 3 semanas pasaron y de aquella primera comparecencia del viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, de conjunto con la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, para que volvieran a la mesa redonda a anunciar la segunda parte de aquella primera decisión. ¿Por dónde vamos en la construcción de un mercado cambiario oficial en Cuba? Si a usted le cuadra este tema, acompáñanos. Desde este martes 23 de agosto, Cuba inició la venta de divisas extranjeras a personas naturales en 37 casas de cambio a una tasa oficial de $1 por 120 pesos cubanos. La medida forma parte de la implementación del mercado cambiario. Marta Sabina Wilson González, ministra de Presidente del Banco Central de Cuba, informó que las unidades seleccionadas corresponden a cabeceras provinciales y algunos municipios elegidos, y en el caso del municipio especial Isla de la Juventud, será a través del Banco Popular de Ahorro. En España, el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculado al mercado mayorista volvió a subir este miércoles con un repunte del 19,4% con respecto al martes, para situarse en los 436,25 euros por megavatio. De esta manera, se registra un nuevo máximo de la entrada a vigor desde el tope del gas. La compañía canadiense Blue Diamond Resorts informó que ampliará su presencia en Cuba y administrará el Hotel Inglaterra, el más antiguo de la mayor de las Antillas, ubicado en La Habana. A partir de noviembre, Blue Diamond comenzará a gestionar esta instalación, situada a pocos metros del Capitolio Nacional, el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y el Paseo del Prado. Algunas de las noticias más relevantes de la última semana con las que habitualmente queremos también comenzar para situar en contexto nuestra conversación. Y hoy estoy acompañada por 2 nuevos integrantes del equipo Cuadrando la Caja. Me refiero al joven licenciado en Contabilidad y Finanzas, Alejandro García. Muchas gracias por la invitación. A ti. Y también el doctor en Ciencias, Antonio Romero, quien es profesor titular del Centro de Investigación de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y con nosotros, otra vez, si de este tema se trata, el profesor máster en Ciencias y decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, Rafael Montejo. Gracias por la invitación.
Bienvenidos a los tres y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para comenzar, una primera pregunta que me parece muy idónea para iniciar el debate. ¿Qué significa este nuevo paso que se ha dado en la implementación de un mercado cambiario? ¿Qué representa para este mercado cambiario oficial y qué impacto creen ustedes que tiene para nuestra economía? Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Tony y al CIEI por su 52 aniversario recientemente cumplido, y Tony, que fue durante muchos años director de este importante centro de estudio de la Universidad de La Habana. Yo creo que estamos en los primeros pasos, lógicamente, de lo que se ha dado en llamar mercado cambiario, mercado de divisas. Y bueno, ya comenzó a complementarse las dos, digamos, fases del compra y venta. Pero este todavía es un paso muy inicial. Cuando estamos hablando de un mercado de divisas, estamos hablando prácticamente de un ente institucional donde participan otros muchos actores principales de la economía, entidades públicas, empresas privadas, donde también en ese mercado, idealmente de oferta y demanda de divisas y de la moneda nacional, y en esa interacción hay operadores, hay también ofertas, subastas, hay mercado derivado, es decir, es un complejo. Cuando hablamos de, propiamente dicho, de un mercado de divisas, es una interrelación que tiene mucho mayor complejidad que el intercambio en ventanilla de un cambio de una divisa por otra en las condiciones cubanas. Pero sin duda es un paso importante porque había que empezar, o hay que empezar precisamente por estos primeros pasos. Y bueno, y paulatinamente tendrá un impacto que todavía no se puede apreciar, obviamente, porque estamos prácticamente a días de haber comenzado esta nueva, digamos, fase ya de compra-venta para la población, en que sin duda también para este segmento de la población que está participando, que no están todavía implicadas el sistema, digamos, empresarial, las empresas privadas, bueno, sin duda para esa parte de la población tiene un impacto en sus vidas cotidianas y en las necesidades que pueden complementar con estos pasos iniciales. ¿Cómo creen ustedes que se relaciona este segundo paso hacia el mercado cambiario con algún modo efectivo de regular, de controlar este mercado informal? Bueno, como dijo el profesor Montejo, estamos en presencia del inicio, yo diría muy limitado, como él bien explicó, de lo que debería ser un mercado cambiario en Cuba. Sin embargo, hay que reconocer que es importante en el sentido de que empieza a transparentarse y reconocerse oficialmente, digamos, las condiciones mínimas que están en la base de un mercado. Pero como decía el profesor Montejo, para que un mercado sea mercado y sea reconocido como mercado, tiene que reunir un conjunto mínimo de condiciones que todavía no se reúnen en Cuba, lo cual no quiere decir que no lo reunirá en el futuro. Para que sea un mercado, y esto lo estoy explicando porque la pregunta es en qué medida eso puedes regular. Como único tú puedes regular realmente la compraventa de divisas en una economía nacional es cuando tienes un mercado institucionalizado, sea público o privado. En la mayor parte de los países intervienen tanto agentes privados como públicos en el mercado cambiario, pero que sea, digamos, un mercado representativo. Para que sea un mercado representativo, digamos, si vamos a suponer que el mercado oficial cubano de CADECA debe ser el mercado representativo, el mercado cambiario cubano, por ejemplo, una de las condiciones básicas es que en ese mercado tiene que concurrir la mayor cantidad posible de actores económicos. En segundo lugar, no deben haber barreras de entrada. En tercer lugar, deben hacerse operaciones continuas, permanentes, no pueden ser operaciones esporádicas. En cuarto lugar, y es una cosa muy importante que es un desafío particular para Cuba, estamos apostando a un mercado cambiario, digamos, paralelo, sobre la base de un tipo de cambio fijo. En términos generales, para que un mercado sea mercado, evidentemente el precio representativo de ese mercado tiene que ser un precio establecido por la correlación oferta-demanda. Ese no es el caso de Cuba, todavía no lo es. Entonces, digamos, eso es importante tener en cuenta para tener claro de cuáles son las limitaciones que tiene, con independencia que se reconoce que es un paso importante en la dirección correcta. Y yo termino la pregunta que me hiciste porque yo creo que incluso viendo algunas percepciones que hay, no se puede pretender que un instrumento del lado de la política monetaria, del campo monetario financiero de la economía, por sí solo resuelve los problemas estructurales de la economía. Hay por ahí quien dice, bueno, el problema es que en Cuba hay mucha inflación, el problema es que en Cuba los precios no tienen nada que ver con los salarios, en fin, esas son realidades de la complejidad que tiene la economía cubana. Eso no lo resuelve el mercado cambiario. Eso no lo resuelve el mercado cambiario. El mercado cambiario es importante.
tenerlo transparentado, que exista, que se reconozca, es muy importante porque es un instrumento, sin lugar a duda, el tipo de cambio es una variable clave, es un instrumento de política económica fundamental para la regulación de las transacciones económicas. Pero no se puede pretender, ni se puede uno imaginar, que el mercado cambiario es algo que se hace para canalizar recursos en divisas para el Estado. Ningún mercado cambiario es eso, ni tampoco que con el reconocimiento, la existencia, el desarrollo y la consolidación de un mercado cambiario vamos a resolver los problemas que son muchos que tiene la economía cubana. Y en ese sentido, ¿qué debemos hacer o qué recursos tenemos para poder defender este tipo de cambio que sea a 120 de momento? Sí, bueno, antes de responder esta pregunta me gustaría señalar que en este contexto que los dos profes han hablado, se han señalado algunas características básicas de estos mercados de divisas. Una es que es un mercado de demostrador, ¿no? Que esto quiere decir que hay una participación directa entre compradores y vendedores. La segunda tiene que ser un mercado interbancario. Y la tercera que se ha explicado aquí es que tiene que ser un mercado continuo, ¿no? Por lo tanto, este primer paso todavía es un paso en la dirección correcta, sin duda alguna. Pero todavía falta muchas otras etapas y todavía un proceso para lograr estructurar en Cuba un mercado cambiario que repito, es totalmente necesario para lograr dinamizar el sistema financiero cubano, que lo necesitamos, y para lograr que esas fluctuaciones en las operaciones comerciales y en las inversiones fluyan de una forma eficiente, ¿no? Y bueno, ¿con qué recursos cuenta el Estado para lograr resolver esto? Yo pienso que el principal recurso con que el Estado cuenta son el superávit que está empezando a tener, como dijo el viceprimer ministro y ministro de Economía, de divisas, ¿no? Y eso le permite al Estado maniobrar de una forma más eficiente, ¿no? Y con la información que os van cantando, me imagino que en ese mercado financiero funciona como un sistema de palancas para dirigir hacia qué caminos tomar. Alejandro, cuando dice superávit, ¿a qué se refiere? ¿En este mercado, en estas operaciones? En estas operaciones. Porque el mercado cambiario funciona así. El mercado cambiario es un mercado en el cual hay una correlación de oferta y demanda y hay un precio que establece esa correlación oferta-demanda. Pero Cuba tiene un déficit de divisas crónico en términos de su balanza de comercio exterior que se ha agudizado en los últimos tiempos. Y tuvimos un periodo de tiempo en el cual ese déficit crónico del balance comercial de bienes de Cuba era compensado por un excedente de servicios. E incluso llegamos a tener años donde había un excedente de la cuenta corriente. Desde hace 2 años tenemos un déficit en la cuenta corriente. Por lo tanto, hay una gran restricción en términos de liquidez de divisas. Pero en este mercado lo que hay es, evidentemente, se han delineado las condiciones mínimas que tiene cualquier mercado cambiario, que es un mercado en el cual hay oferentes de una mercancía, de un servicio, de un recurso, y hay demandantes. Y la demanda y la oferta la debe establecer el precio de ese bien, de esa mercancía, de ese servicio y de ese recurso. Y que en este primer momento se tomó como referencia, no olvidar, 120, porque en ese momento estaba aproximadamente también el mercado informal. Los mercados de divisa que operan con oferta y demanda tienen distintas características. Algunos les dejan una flotación libre, es decir, es todo lo que se compra y se vende, y bueno, y ese es el precio que se establece de las distintas monedas, con alguna como referente, o la moneda nacional como referente, o el dólar como referente, en fin, la que se tome. También puede estar, digamos, una tasa fija que se va cambiando por el Banco Central cada cierto tiempo, bueno, de acuerdo a las características y la apreciación que tiene del comportamiento general de la economía. Y hay otra que le llaman flotación sucia, que es aquella en la cual el banco solo interviene en aquellos casos en que siente o tiene la percepción de que hay una caída muy abrupta de alguna de las condiciones económicas, digamos del propio precio de la moneda nacional, y entonces interviene de alguna manera, o comprando o vendiendo de acuerdo a cómo se esté comportando en ese momento. Entonces hay distintas estrategias también. Esos son los recursos, digamos, de herramientas monetarias que decía Tony. Pero ¿cuáles son los recursos del Estado? Para volver a la pregunta inicial que comenzó Alejandro, yo creo que el tema central sigue siendo
que se active la economía nacional. Si no se activa la economía nacional, y en el caso específico de Cuba, no hay ofertas en CUP, sino hay un mercado minorista donde las personas puedan ir satisfaciendo sus necesidades básicas iniciales e ir incrementándolas también, por supuesto. Entonces, lógicamente, si el Estado no tiene esos recursos y no los pone, el mercado cambiario por sí solo, reafirmando lo que Tony comentaba, por sí solo es una herramienta más, pero no lo resuelve todo. Nos da información para la toma de decisiones, regula algunos aspectos además del mercado que están hoy o estaban directamente, digamos, copados por el mercado informal. Y ahora ya ese panorama comienza a cambiar. Y a propósito también de lo que ya ustedes me han ido adelantando, veo aquí algunos peligros sobre los cuales quisiera que conversáramos, peligros, distorsiones posibles que pueden estar aparejadas a estas decisiones que se están tomando. Por eso les voy a presentar el siguiente material que tiene un poco que ver con la continua guerra política, económica que Estados Unidos mantiene contra Cuba. Sobre esto, Javier Gómez escribió recientemente un artículo que fue replicado por Cuba Debate y así vamos a introducir este material. Una de las principales armas de la guerra económica contra el pueblo venezolano ha sido el ataque al bolívar, la manipulación política del tipo de cambio. El objetivo, la desestabilización económica, social y política y el derrocamiento de la revolución bolivariana. ¿Cómo funciona esta arma? Posicionado desde hace varios años a través de portales web, Dollar Today y de las redes sociales, un tipo de cambio que es ficticio, que no responde a criterios económicos, sino a criterios políticos y criterios de guerra. ¿Qué es Dollar Today? Al ingresar a su sitio web encontramos que se define como un sitio de noticias y dólar paralelo, es decir, al margen de la ley. Es conocido que trabajar con un dólar negro en Venezuela es una actividad ilegal, pero para quienes administran este portal, actuar al margen de la ley pareciera no ser un problema. Guerra económica. Dollar Today no es una sencilla e inofensiva página web. Creada el 18 de mayo del año 2010 por factores que estuvieron involucrados en el golpe de Estado en abril de 2002. Estos conspiradores operan desde Miami y son parte de la mafia Cúcuta-Miami-Cúcuta y presentan una tasa irreal del dólar que no está basada en la oferta y la demanda. Ese tipo de cambio manipulado, aunque ficticio, genera 5 efectos. Primero, inflación, hiperinflación en el caso venezolano. Segundo, un deterioro del salario real, del poder adquisitivo que transversaliza todos los hogares de Venezuela, principalmente asalariados. Tercero, una disminución de los niveles de producción. Cuarto, un deterioro del desempeño de la administración pública, porque tampoco, dado el aumento de los precios, es suficiente el presupuesto público. Y la dolarización de la economía. Es una de las armas más poderosas que tiene el imperialismo contra los pueblos. Bueno, cualquier semejanza no siempre es coincidencia. Y se hablaba en este material sobre la profesora venezolana Pascualina Curcio, quien es sin duda una autoridad en este tema. Yo tengo aquí apenas 2 de los tantos libros que tiene esta autora, que son buenos materiales para aprender un poquito más sobre esta temática. Aquí usted los puede consultar, están disponibles en internet de momento, hasta que lleguen a nuestras librerías. Se me quedaba pendiente entonces conversar sobre cuáles son los posibles peligros que tiene que enfrentar ahora este nuevo paso hacia un mercado cambiario oficial en nuestro país. Sí, me gustaría empezar diciendo que en este tipo de mercado financiero, como lo es el mercado cambiario,
cuando existen restricciones, limitaciones, es lógico asumir que van a surgir mercados paralelos, estos mercados ilegales dentro del sistema financiero. Y la operatoria de esto efectivamente genera distorsiones. Y en la que en mi opinión es la que más atención hay que centrar, es que los precios de la economía empiezan a fijarse a través de esa cotización, de ese tipo de cambio, de ese mercado informal. Y muchas veces de forma injustificada, ¿no? Y esto es una distorsión clave y es algo en lo que tenemos que enfocarnos por dos razones. Primera, porque el tema precios es algo que la población está exigiendo que se trate y que se resuelva. Y la segunda, porque este tipo de distorsiones van a venir acompañadas con las intenciones y medidas que conocemos de nuestros vecinos, ¿no? Y qué es lo que pretenden, ¿no? Y como bien estamos viendo en el material, el sistema financiero de Estados Unidos, que es un sistema financiero muy desarrollado, y se ha visto en muchos ejemplos, no solo en Venezuela, que lo usan como armas, ¿no? Tomar como ejemplo el reciente conflicto que ha habido en el caso Ucrania y cómo han utilizado el SWIFT, por poner un ejemplo, como un mecanismo de guerra contra Rusia y contra las personas que han apoyado a Rusia. ¿Qué posibles distorsiones podría implicar que en esta primera etapa se venda solamente a la tasa de 120 a personas naturales? Hay un tema de los riesgos, es la sostenibilidad. La sostenibilidad. Estamos hablando de un mercado de compra-venta. Sostener el mercado es importante. La sostenibilidad del mercado. Lo otro es que si los otros actores no comienzan a entrar, muchos actores, vamos a señalar del sector, digamos, privado, primero necesitan entrar para ellos también transparentar sus actividades económicas. No pueden transparentar sus actividades económicas, digamos, desde el punto de vista contable, si no logran justificar que están adquiriendo por un mercado legal, están adquiriendo las divisas que necesitan para poder acceder a las mercancías, productos, servicios, para sostener sus negocios. Y es obvio que si no pueden, entonces, ya aquí hay un riesgo importante si... digamos, siempre hemos dicho que en economía los tiempos, los ritmos, las secuencias son importantes. Si usted interrumpe en algún momento, entonces ya ahí genera distorsiones, hay temas de confianza, hay temas de expectativas que no se cumplen o que se cumplen y entonces comienzan a distorsionar. Esos son muchos de los riesgos. Hay otros muchos riesgos, pero digamos que estos inicialmente son importantes. Y si las personas pierden confianza, entonces ya, bueno, ¿y para qué voy a acudir? Y lo otro es que ese mercado también les permite obtener moneda nacional para entonces suplir otras necesidades que tiene. Es decir, tener un mercado sirve para, digamos, como vehículo que dinamiza aspectos de la economía, sobre todo para el sector privado. Y no solo para el sector privado, también, obviamente, para el sector estatal, las cooperativas. Y también porque hay un tema que está... junto con esto, que es la necesidad de acceder al mercado externo. Entonces, para poder acceder al mercado externo necesito también determinado nivel de divisas para poder intercambiar y traer las mercancías o servicios, lo que necesite para los negocios. Entonces, sin duda, esos son elementos importantes que de no irse resolviendo paulatinamente, digamos, en una hoja de ruta que tenga un mínimo de cálculo para saber, no va a haber posibilidades. Tony decía, creo ahorita, en la medida en que más actores participen, más estabilidad probablemente haya de ese mercado. Porque, digamos, si entran las grandes empresas que más exportan en Cuba, y esto es un mercado de oferta y demanda, si entra biotecnología, si entra el níquel, si entra el turismo, entonces ahí se dan las grandes, digamos, transacciones. Estas transacciones que estamos viendo son transacciones, digamos, menores en comparación con todo ese volumen que puede hacer todo el sistema empresarial. Bueno, incluido el sistema empresarial, incluido las estatal MIPYME, y no estatal. Estatal y no dando estatal. fuerza el CEU a la moneda nacional cubana. ¿Qué es el objetivo? Que es el objetivo final, claro. Yo lo que creo es que esa pregunta que se ha hecho es muy importante porque conecta esencialmente es una opinión personal mía, una de las principales debilidades que ha tenido en los últimos tiempos el proceso de transformación económica en Cuba. Pueden haber diversas razones que justifican o no justifican estas debilidades. Y es el hecho de que la economía es un sistema. Además de ser una ciencia, y además de ser una ciencia social, la economía es un sistema
y tú tienes que abordar las transformaciones dentro de un contexto sistémico, coherente. Entonces, lo que se ha hecho respecto a iniciar el proceso de venta de divisas, que es la primera etapa a donde se quiere llevar para tener un mercado cambiario, que no es mercado cambiario todavía, eso tiene que ir simultáneamente, ir acompañado de un conjunto de transformaciones estructurales, institucionales, normativas. ¿Para qué? Voy a poner un ejemplo. Decía Montejo, y es muy importante, esto tiene que ser sostenible. Si esto deja de ser sostenible, la pérdida de credibilidad es enorme en la capacidad de nuestra política económica. Para que esto sea sostenible, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Yo diría, un primer factor es que hasta este momento está muy limitado la oferta de este mercado, porque incluso, como es una oferta limitada, pero además en este caso solamente se hacen transacciones en términos de dólar físico, de moneda físico, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas se empezaron a hacer transacciones en el mercado cambiario cubano de personas que vendían divisas mediante transferencias electrónicas. Y esas divisas existen, ¿verdad? No son materiales que están en una moneda, pero en una moneda física, pero están. Sin embargo, hasta ahora, mientras tanto se siga por CADECA, esa oferta limitada que hay de divisas está reducida a no sé qué proporción, porque solamente se hacen transacciones en físico. Es un primer elemento grave. Segundo lugar, estoy hablando del lado de la oferta. Segundo lugar, si tú sabes que tienes una oferta limitada, que vas a tener una oferta limitada, que este es un mercado sui generis que no llega a ser mercado porque está dirigido única y exclusivamente para satisfacer la demanda del sector privado, vamos a suponer, y de la población. Sí, y de la población. Ahí no está el sector estatal, ¿verdad? Pero es limitado. Entonces tú tienes que hacer acciones, medidas que interactúen entonces en la demanda. Bueno, ¿y por qué es tan alta la demanda de divisas? Todo eso es porque estamos bajo el supuesto también, que es una restricción también que tiene nuestra apuesta a esto, y es que el tipo de cambio es fijo, o prácticamente fijo. Porque si no fuera fijo, ese no es el tipo de cambio económicamente fundamentado. Yo creo que hay una cosa también importante que hay que estudiar muy bien, varios conceptos que creo que se están utilizando indistintamente y son totalmente distintos. Una cosa es tipo de cambio económicamente fundamentado, otra cosa es tipo de cambio real efectivo y otra cosa es tipo de cambio de equilibrio. Pero bueno, digamos, si se deja a que fije el precio del mercado, este no es el tipo de cambio. Se restringe la cantidad que te venden, lo cual quiere decir que ya eso no es un tipo de cambio de equilibrio de correlación oferta-demanda. Entonces tienes que actuar sobre la demanda. ¿Y por qué se demanda tanto divisa? ¿Por qué hay tanta demanda de divisa? Bueno, porque tienes la economía parcialmente dolarizada, pero no parcialmente dolarizada como hay muchas economías parcialmente dolarizadas. En nuestro caso es mucho más complicado. Está dolarizado un segmento del comercio minorista donde la gente tiene que concurrir para satisfacer necesidades básicas elementales. Entonces, si tú junto con esto no estableces un conjunto de medidas y unas estrategias que, por decirlo de alguna forma, fomenten la oferta y empieza un proceso de desdolarización parcial de la economía, siempre esa demanda va a ser muy alta porque la gente va a concurrir para solicitar divisas, no para lo que normalmente la gente en cualquier mercado del mundo solicita divisas. La gente solicita divisas en cualquier país del mundo y va al mercado cambiario a vender su moneda nacional para comprar dólares cuando va a salir al exterior, ¿verdad? Cuando va a realizar una inversión en el exterior o cuando una empresa va a realizar una importación. O va a especular. En el caso este es totalmente distinto. En el caso nuestro lo que estamos viendo es que hay una demanda muy alta, insatisfecha, ya ni siquiera por el sector privado de la economía. Ojo, hay que atender ese sector privado. Ese sector privado ahora queda otra vez fuera de la capacidad, como decía él, de vender sus ingresos en pesos que realizan legítimamente en Cuba para obtener sus divisas y con eso comprar e importar su maquinaria, equipo, insumos, materias primas, etcétera, etcétera. Que también están fuera las empresas estatales. Y las empresas estatales están fuera, pero digamos, eso es verdad. Y llevaría mucho discutir por eso, pero supuestamente en términos teóricos, supuestamente las empresas estatales tienen la asignación de divisas a partir del plan central, que no es así, pero en términos teóricos eso es así. Pero el sector no estatal no tiene por qué recibir las divisas del presupuesto ni del plan central. Supuestamente las empresas estatales reciben sus divisas a partir del plan. Y de la si se llega a un mercado de divisas real, entonces las empresas estatales también... No, ahí es donde hay que llegar. Ahí ese punto es donde hay que llegar. Pero yo lo que subrayo es esto.
Entonces tienes que tomar medidas para que se reduzca paulatinamente la demanda de divisas. Y eso te lleva de la mano a transformaciones estructurales. Y nosotros siempre los economistas, sobre todo los que tenemos una perspectiva marxista de análisis, reiteramos permanentemente, es un problema estructural, las soluciones tienen que ser estructurales, pero lo repetimos muchas veces y no nos damos cuenta de la magnitud de lo que significa cambios estructurales. Cambios estructurales implica cambios en los flujos productivos, en el perfil de distribución del ingreso, ¿verdad? En la distribución del excedente, en la forma del mecanismo de distribución de los recursos y en los términos de relacionamiento económico externo. Todo eso es estructura. Que por eso decíamos en el programa anterior, cuando hablábamos de las nuevas medidas para la inversión extranjera, el comercio mayorista y minorista, que esto era parte de todo un conjunto de medidas que se están tomando y que sin verlo desde la visión de conjunto, de integralidad, no va a funcionar y no vamos a llegar a avanzar en ese sentido que queremos que nuestra economía avance. Vamos a ver en este caso qué tiene que decirnos el gurú desde Jatibonico, que trae una décima bien simpática hoy. La noticia es que KDK empieza a vender divisas y quien especuló con prisa hoy debe andar con jaqueca. Con tal medida se trueca quien pone ritmo al mercado, la inflación que ha desatado la especulación cambiaria, medida muy necesaria en un momento adecuado. Dice nuestro gurú que quien especuló con prisas hoy debe estar con jaquecas. Y Alejandro, tú mencionabas ahorita algo interesante cuando el profe Antonio estaba conversando sobre la especulación. ¿Qué me puedes decir brevemente al respecto de cómo se está manejando la especulación en este caso ahora en Cuba? Sí, en la operatoria y dinámica de este tipo de mercado cambiario, siempre está el tema de la especulación, ¿no? Afirmar una vez más que este mercado, o sea, que lo que tenemos actualmente no es un mercado cambiario bien estructurado, completo, vamos a decir, ¿no? Y precisamente por esto el tema de la especulación se convierte prácticamente en un nuevo puesto de trabajo, ¿no? O sea, hay actores que se van a beneficiar de las fluctuaciones que puede haber a futuro en los tipos de cambio, ¿no? O sea, que vale la pena hacer la cola a las 5 de la mañana para aprovecharse, para comprar esas divisas y especular, ¿no? Y en un futuro esperar obtener una ganancia a partir de esa especulación. Pero, y no tan a futuro, porque hoy hay casi 15 pesos de diferencia. Y claro, 15 pesos, pero cuando usted multiplica 15 pesos por 100 o por otra cantidad de dinero, más o menos, o por 1000 o por 500, lógicamente ahí hay ya un... ¿Esos 15 pesos de diferencia se refiere usted a qué? A que en el mercado informal aún hoy está alrededor de 140 y con 123 aproximadamente, ¿no? Y a propósito de estos dos comentarios, conecto con, por ejemplo, veíamos en el video al inicio, en la opinión de las personas, que sí eran personas decentes, trabajadoras, no estoy hablando de los revendedores, ¿no? que enseguida buscan una brecha para hacer de eso un modo de sobrevivir. Pero en el caso de estas personas, de estos trabajadores del pueblo, que en estos momentos han quedado indiferentes ante estas medidas, precisamente porque no tienen divisas para vender o la suficiente cantidad de moneda nacional como para poder acudir ahora a las cadecas a comprar. ¿Qué les podemos decir al pueblo en estos momentos? ¿Cuál va a ser la expectativa, la esperanza en este sentido para este tipo de personas que todavía no se sienten beneficiadas, no están beneficiadas con esta medida? Bueno, obviamente, ya creo que lo habíamos comentado en el programa anterior referido a este tema. Hay un grupo de personas grande que ni acceden a las divisas por ninguna vía, ni tienen remesas, ni tienen un trabajo por el que puedan acceder. Y entonces, lógicamente, no pueden vender y adquirir moneda nacional. Si lo tuvieran, tampoco están tan interesados, porque obteniendo moneda nacional habría que ver entonces en qué las pueden emplear. Y volvemos al punto inicial. El punto inicial es que se necesita que todas estas medidas, y no solo estas específicamente, sino como Tony abordaba, el conjunto de medidas, su sistematicidad, su encaje, interrelacionamiento, coherencia, la organicidad que logren en la vida real, haga que se estimule la actividad económica en general del país y haya una oferta. Sin esa oferta, entonces,
si, a la pregunta directamente, en general todos nos debemos beneficiar, pero específicamente hay sectores de la población que hoy directamente ni están interesados, como tú dices en tu pregunta, en comprar ni en vender porque sencillamente no acceden a las divisas. Entonces, bueno, en un camino, digamos, de mejoramiento de las condiciones dentro de las cuales esta es una medida más, entonces obviamente pudieran tener un mejoramiento general esas personas. Pero directamente la medida no va a impactar en ese sector de la población todavía. De inmediato. De inmediato no va a impactar. Sobre todo porque aún hoy, y se va a mantener durante un tiempo, que no vamos a hacer aquí, como dicen, de gurú, ni bola mágica, de decir dentro de un mes, 2 meses. No es nuestra función adivinar, aunque se pueden hacer pronósticos, y es válido en economía hacer pronósticos, pero sencillamente hay que esperar un tiempo a que el mercado al menos madure, y estas condiciones maduren, y el resto de las medidas que hemos estado comentando también. Y también hay un sector de la población que sencillamente no quiere operar en divisa fuerte, quiere operar con su moneda nacional, con el CUP, ¿no? Y yo diría que este abanico de medidas o esta medida que tiene que ir acompañada o sea, esta por sí sola no resuelve el problema, tiene que otras acciones y decisiones tienen que tomarse. El objetivo final es no más tiendas MLC, pues. O sea, darle el peso ese a la moneda nacional, ¿no? Y que las transacciones que haga la población en sentido general sea con el CUP, que el CUP gane valor, y a la vez que haya una mayor oferta de bienes y servicios, como está explicando el profe. Y hay un factor que no hemos mencionado, no sé si Tony, disculpa que ibas a hablar, y es que estamos hablando también de 2 tipos de cambio todavía, y quizás más tipos de cambio. Entonces, tenemos que llegar a un tipo de cambio único, que ese es otro camino también al que llegar, y que no es tan fácil tampoco llegar a ese tipo de cambio único. Que usted dice algo que a mí siempre me gusta mucho, que es que usted dice, darle valor, porque se dice solamente hay que darle valor al peso cubano, pero yo lo he oído decir, el peso cubano tiene valor. Claro, o sea, el peso cubano tiene valor, lo que pasa es que está depreciado. Todas las monedas nacionales tienen valor, pero está depreciado. Ahora, sobre esta pregunta, yo totalmente de acuerdo con lo que dijo el profesor Montejo, en el sentido de que para resolver los problemas de la economía y que todo el mundo se sienta medianamente satisfecho con la conducción de nuestra política económica, hay que hacer todo esto que le está explicando muy bien. Y ciertamente no toda la población ni la mayor parte de ella participa en el mercado, de las actividades y de las transacciones en el mercado cambiario. Sin embargo, y siempre, la economía es así de complicada, la economía es complicada, creer otra cosa es nefasto. Sin embargo, si bien no toda la población está interesada ni puede acceder a este mercado limitado, restringido, que no es mercado, en fin. Oye, no diría que no está interesada, sino que de momento no está interesada. No tiene esa posibilidad. Y hay también personas que están interesadas, pero no pueden acceder porque no tienen recursos para ello. Sin embargo, ojo, este mercado y las distorsiones que crea sí tienen un impacto importantísimo hoy día en la población, porque ese tipo de cambio supuestamente real, que es el tipo de cambio de mercado, que no es el tipo de cambio 24-1, ese tipo de cambio se está fijando como, digamos, medidor para la formación de precios libres en nuestra economía. ¿Está claro? Entonces, si no se atiende también todas las distorsiones y todas las limitaciones que tiene ese mercado, evidentemente eso termina trasladándose, y es natural, eso no se puede resolver con medidas administrativas, se termina trasladando al precio de la libra de boniato y de malanga en el agromercado. Ahora, lo segundo también, y ya con esto, y con esto voy a terminar, prometo que voy a ser muy breve, lo segundo es que yo diría, distorsiones hay muchas en nuestra economía, y este reconocimiento del mercado nos volvió a poner en una situación igual que teníamos antes y que supuestamente íbamos a superar con la unificación monetaria y cambiaria. O sea, estamos en presencia otra vez de una multiplicidad de tipos de cambio. O sea, no hay solamente 2 tipos de cambio, hay múltiples tipos de cambio, porque recuerden ustedes que estamos hablando de que hay un tipo de cambio que no sabemos cuál es, intermedio, que es una asignación de divisas a un tipo de cambio que no es 25-1, no es 24-1, pero no es este de 120-1, para ciertas empresas, para permitirles evidentemente tener determinado tipo de reaprovisionamiento de insumos. Entonces estamos en un proceso de multiplicidad de tipos de cambio. La multiplicidad de tipos de cambio genera un nivel de distorsiones económicas fundamental, porque el tipo de cambio es casi como un precio relativo. El movimiento del tipo de cambio tiene una incidencia directa sobre todas las transacciones económicas. Y lo tercero, y ya termino, es que
junto con las transformaciones estructurales, junto con complementar todo lo que falta por complementar para tener un mercado cambiario, nosotros estamos en presencia de una crisis inflacionaria y por lo tanto tiene que haber simultáneamente una estrategia de estabilización macroeconómica en nuestro país. Voy a poner un ejemplo. Esto no puede estar aislado, nada de lo que estamos discutiendo, a ver qué se hace con el déficit fiscal. Nosotros tenemos un nivel de déficit fiscal insostenible, que es fuente de inflación. Es fuente de inflación. Y sobre todo un déficit fiscal como el que tenemos ahora. Ese déficit fiscal obliga a reducirse y tiene que haber una estrategia de consolidación fiscal en el país que forme parte de esto y que es uno de los elementos que contribuiría a la reducción, a la reducción de la inflación. Bueno, junto a eso tiene que haber toda una política de estímulo a la oferta, todo lo que hemos dicho. Pero, por ejemplo, ese es un tema que está aquí presente. Y no olvidar la deuda. Y el mercado, digamos, un mercado de deuda pública, que no lo tenemos, un mercado de deuda pública ayudaría a canalizar una parte importante de esa deuda a través de actores económicos y sería otro mercado que complementaría esto. Y bueno, y faltaría otro mercado siempre, porque el mundo funciona de esta manera y nosotros tenemos que adaptar nuestra economía socialista a estas condiciones y aprender a aprovechar esas herramientas, que es un mercado de capital también. Cuando tengamos mercado de divisas, mercado de deuda pública, mercado de capital, entonces podremos ordenar como herramientas no solucionan de manera mágica los problemas. Los problemas se arreglan en el fundamento de la economía. Allí en la producción, Tony lo explicó muy bien ahorita. Bueno, hasta aquí nuestra emisión de hoy. A ustedes tres, las gracias por participar, por su tiempo, sus conocimientos. Y a usted, como siempre le digo, nuestra realidad, nuestra cotidianidad no basta con ser interpretada, descrita, comentada, sino que juntos debemos transformarla. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barren